Gracias, Rosy. Exactamente, ya estamos acá charlando con Pablo Mieres, actualizando un poco su situación también porque transitó hace días pasados el COVID-19. Me estaba comentando que lo pasó bárbaro. Bastante bien, sí. Bien, tenía las tres sin vacunas. problemas. 3 vacunas, un resfrío de un par de días, un poco fuerte y un poco de tos. Bien. Y después me ha quedado un poquito de carraspera, que dicen que es una cosa que... Típico. Sí, pero nada de fiebre ni dolor de cabeza, por suerte, muy bien. Bien, y a propósito de esta situación que usted está viviendo o que vivió hace pocos días y que también estamos viviendo acá en el equipo del Living y que en realidad es una representación de lo que está pasando a nivel nacional, hablemos un poco de la certificación que se tuvo que actualizar para generar una agilización, sobre todo porque el sistema primario de salud estaba colapsado, ¿no? Sí, empezamos a notar que había una dificultad y una demora con las certificaciones médicas, que mucha gente quedaba esperando una certificación médica, que es el documento que le permite tener el alta del subsidio por enfermedad. Con lo cual se generaba una situación de incertidumbre para muchos trabajadores e incluso aquellos que estaban de licencia. Cuando uno está, digamos, gozando de la licencia y se enferma, suspende la licencia con el alta de la certificación médica y pasa al subsidio por enfermedad. O sea que ahí también teníamos un problema. Eso, después de un trabajo conjunto muy interesante entre el Ministerio de Salud Pública, AGESIC, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo, pusimos a andar un sistema de certificación automática. La persona que recibe un resultado de test positivo y que no llega, digamos, la certificación del médico, lo que hace es ingresar a la página web de cualquiera de estas instituciones y pide ser certificado diciendo que tiene un test positivo e inmediatamente eso se cruza la información con el Ministerio de Salud Pública, se le transfiere la información al BPS y el BPS determina el alta. ¿Eso está habilitado por un mes en un principio? Sí, por un mes. Vamos a ver, este jueves va a ser 3 semanas que está disponible. La primera semana se certificaron por ese medio alrededor de 6.500 trabajadores. Es un número, quiere decir que efectivamente había una necesidad. Es como buscar salir del embudo porque habíamos tenido esa demanda insatisfecha. Es el resultado de que en esta ola lo que quedó afectado y muy exigido fue el nivel de atención primaria, a diferencia de la ola anterior donde el problema había sido la capacidad de los CTI. Bueno, esta tenía que ver con las certificaciones porque los contagios son miles y por lo tanto los centros de atención primaria no dan abasto para cubrir todo lo que implican los trámites, ¿no? ¿Está funcionando bien el sistema en la Sí. práctica? Porque a veces la teoría es una cosa y la práctica viene funcionando bien. Esa era la gran pregunta que teníamos y la verdad que hasta ahora nosotros no hemos recibido quejas ni reclamos porque no haya funcionado. Me parece que llevó un tiempo, llevó varios días de establecer de qué manera, cómo, pero al final funcionó. Cuando se largó estaba pronto, efectivamente. Está muy bien. Hablemos un poco de la situación de empleo en nuestro país. Obviamente que este gobierno tuvo que atravesar por una pandemia, una situación que afectó a nivel sanitario, también a nivel económico y obviamente repercutió en los puestos de trabajo. Si hablamos de números, ¿cómo estamos al día de hoy? Sabemos que hubo un descenso en los últimos meses de la tasa de seguro de paro, de personas que accedieron al seguro de paro. En enero un pequeño incremento, que no sabemos bien a qué se debió. Y bueno, actualicemos un poco el tema de los números. Nosotros tuvimos un primer semestre que se mantuvo la situación del segundo semestre de 2020 y promedio anduvo en el orden de 80.000 trabajadores en seguro de paro. Fue el momento de la primera ola. Pero la segunda mitad del año fue una mitad, un semestre de recuperación tanto que yo diría no, los datos indican que los indicadores de empleo no solo llegaron al nivel prepandemia, sino que en algunos indicadores estamos mejor que 3 o 4 años atrás. Por ejemplo, la tasa de desempleo de diciembre del 21 e incluso la del último trimestre del 21, que promedialmente fue 7,5, es más baja, no solo que el 20, que era obvio, sino también que el 19 y que el 18. O sea, hay que ir al año 2017 para encontrar una tasa de desempleo tan baja. Eso es un dato obviamente positivo. El caso del seguro de paro
de un número que estaba en el orden de 80.000 en mayo, bajamos en diciembre a 46.200, o sea, una reducción de más del 40%, y en enero tuvimos un incremento que llegó a 48.000. Cuando uno analiza esos 1.800 más que se incorporaron, aparecen algunos datos que indicarían, primero, que el porcentaje de trabajadores que entraron por despidos sensiblemente más bajo, es una buena señal, y lo otro, que pertenecen a sectores de actividad que tienen actividades afrales. Por ejemplo, el sector agropecuario. Nosotros aprobamos a través del Parlamento un seguro de paro especial para trabajadores citrícolas. Eso explica una parte del incremento del seguro de paro, porque terminó la zafra citrícola y se le permitió ingresar a trabajadores que bajo las reglas comunes no hubieran ingresado. Lo mismo es el caso de la enseñanza, que a fin de año baja su actividad, entonces es razonable que algunas instituciones, algunas empresas manden a seguro de paro a alguno de sus trabajadores. O sea que no le vemos a enero una situación, y además, bueno, la ola que empezamos a vivir de contagios. No le vemos a enero una situación de cambio de tendencia. Yo creo que la tendencia del empleo sigue siendo a la recuperación, a momentos de prepandemia. Lo que sí hubo fue un salto brutal de las certificaciones médicas. Los subsidios por enfermedad subieron a 70 y pico de mil trabajadores en el mes de enero, 70 y pico de mil. Sí, bueno, que fue el pico más alto, me parece, de contagios, ¿no? Está igual que en lo que fue en abril y mayo del año pasado, cuando tuvimos la primera ola. El sector de la construcción, que también se vio afectado en este proceso y que no había sido fuertemente afectado durante la pandemia, ¿a qué se debe? Porque tuvieron su licencia de los 12 días iniciales de enero y tal. ¿Por qué estaría siendo afectado en enero o simplemente por ahora no se puede marcar como tendencia? Yo no lo veo más bien como una fluctuación, no me parece que tenga una tendencia. Sí tiene un desafío para adelante, que lo están planteando tanto los trabajadores como los empleadores, que es que en el horizonte, al final del año, o mejor dicho, en el transcurrir de este año, va a ir bajando la cantidad de trabajadores empleados en UPM2, en la construcción de UPM2. No tanto el ferrocarril, porque el ferrocarril tiene una continuidad hasta el primer trimestre del año próximo y diríamos que es intensivo en puestos de trabajo de manera bastante estable. Pero sin duda que tenemos desafíos que yo creo que se van a compensar por la inversión en obra pública de carreteras que va a haber en este año 2022 y por el incremento de obras vinculadas a la vivienda, tanto privadas como públicas. Es probable que esto de alguna manera compense lo que es la tendencia decreciente, como es lógico, al final de la construcción de la planta de UPM, ¿no? Hablemos un poco de la polémica que se generó en torno al ajuste de las jubilaciones mínimas. Estuvimos hace pocos días con Ramón Ruiz, uno de los directores del Banco de Previsión Social, señalando que este cambio en la forma de hacer la medición de cuánto debería ser el ajuste afecta directamente a 145.000 jubilados con pensiones sumergidas, con jubilaciones sumergidas. Bueno, ¿Ustedes están pensando de alguna forma reverlo? Porque en definitiva también es el pedido por varios directores del Banco de Previsión Social. A ver, la afectación no es tal. Lo que hubo fue un adelanto del aumento, de una parte del aumento. O sea, lo que ocurrió en julio fue que se le otorgó un aumento a cuenta de lo que se iba a dar en enero. Y en enero lo que se hizo fue completar el aumento que se dio para todo, como corresponde a la Constitución de la República, a todos los jubilados y por el índice medio de salarios. Lo que sí además hubo, que no había en los años anteriores, es que hubo 2 canastas de alimentos que equivalen a un valor total entre las dos de 5.000 pesos, 2.500 en julio, 2.500 en diciembre. Sí, eso en realidad lo hablamos con él, también decía que de alguna forma respondía a la situación sanitaria que se estaba viviendo a nivel nacional, ¿no? Fue como un plus que se dio en el medio de la pandemia para atender también la situación de los jubilados que tienen jubilaciones de 15.000 pesos. Sí, nosotros de todas maneras hay que decir que esa canasta equivale aproximadamente al monto de ese aumento de alrededor de 10 meses. O sea que es un apoyo fuerte en relación a jubilaciones que todos sabemos que son muy bajas, que a uno le gustaría que fueran más altas, vienen siendo muy bajas desde hace décadas. En realidad fue necesario aquel plebiscito del 89 para garantizar
que las jubilaciones fueran aumentando en función de, en relación a los salarios, atadas a los salarios, y así ha sido esta vez también. En ese sentido, yo creo que este gobierno ha mantenido el criterio de que en julio se hace un aumento a cuenta para las jubilaciones mínimas, son 140.000 personas, y siempre es un apoyo para una situación que es precaria. Vulnerable. También es cierto, y es bueno decir todo, ¿no? Que las tasas de pobreza entre los mayores de 65 años son muy bajas y mucho menores que las tasas de pobreza de los niños, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos. O sea, cuando uno discute el gasto social, uno tiene que pensar que los niños tienen una tasa de pobreza que está del orden del 17%. ¿Pero está descartado el hecho de rever la forma del cálculo, como están pidiendo los directores del Banco de Previsión Social? Por ahora, que yo sepa, este es un tema más de economía que de trabajo. Finanzas, sí. Y del directorio del Banco de Previsión Social, pero en consulta con economía, creo que va a quedar fijo así. No es que los jubilados de menores ingresos hayan recibido menos aumento. Recibieron una parte de ese aumento antes, pero reciben el mismo porcentual que el resto de los jubilados. Eso es importante decirlo. Sí, lo que tiene es que no ha habido una recuperación del salario real y por tanto eso termina afectando. Ese es el tema de fondo. O sea, lo que acá ocurre con las jubilaciones es el reflejo de lo que ocurrió un tiempo antes con el salario de los trabajadores en general. Nosotros sufrimos el 2020 una fuerte caída del Producto Bruto Interno, del orden de casi el 6%, y habíamos acordado en la octava ronda de Consejo de Salarios, la de julio del 20, que iba a haber una relación entre la evolución del PBI y los aumentos salariales. Por lo tanto, hubo una caída del salario real en el año pasado, que además, como las jubilaciones están atadas, como decíamos, a los salarios, también tienen un rezago con respecto al IPC, es decir, al índice de precios al consumo. Es decisión y compromiso de este gobierno recuperar el salario perdido de manera tal de llegar en el transcurrir de este periodo de gobierno a el mismo nivel que existía antes de la pandemia. ¿Están las condiciones dadas para llegar a ese número? Porque está el compromiso, pero al compromiso le tienen que acompañar los números. ¿Hoy es posible llegar a estas fechas que ustedes tienen previstas para que todos los uruguayos jubilados y activos sintamos que es posible recuperar el salario real? Es nuestro compromiso. El compromiso inicial del gobierno, de este gobierno de coalición, era que no cayera el salario real. Vino la pandemia, cayó el salario real en el mundo entero, ¿no? Yo creo que a veces uno se mira solo en función de sí mismo, pero cuando uno ve lo que pasó en el mundo cayó el PBI mundial por primera vez en décadas, cayó, o sea, produjo menos riqueza el mundo entero, y también los salarios se deterioraron y la pérdida de puestos de trabajo fue tremenda. Entonces, que Uruguay iba a sufrir ese impacto no hay ninguna duda. Que es diferencial por sectores también es real. Hay sectores, incluso a nivel de trabajadores, que no han tenido prácticamente pérdida, y hay otros que al revés, todavía siguen sufriendo un mayor incremento de la pérdida, que son los sectores más afectados por la pandemia. Entonces, tenemos heterogeneidades. La idea es ir subiendo el piso de manera tal de que el salario real de los trabajadores al final del periodo sea base 100 marzo del 20. Ese es el objetivo. Uno de los sectores más afectados... No solo el objetivo, el compromiso, la decisión del gobierno, ¿no? Base 100 quiere decir la línea base, ¿no? Sí, volver a aquel nivel... mínimo a eso. Exacto. Uno de los sectores más afectados, sin lugar a dudas, han sido las agencias de viajes. Sé que estaban en conversaciones para poder hacer este seguro de paro extendido. ¿En qué quedó esto? Bueno, hoy tenemos un régimen de seguros de paro excepcional que tiene que ver con el seguro de paro parcial, que fue un invento que hicimos cuando empezó esto. Sí, el de trabajar medio horario. Exacto, o mitad de horario, mitad de días. Bueno, pero lo cierto es que es una manera de que la persona siga trabajando, que mantenga el vínculo, pero que a la vez no trabaja a horario pleno, ¿no es cierto? Eso también influye en un dato que existe hoy en el mercado de trabajo, que es la subocupación. Hay un 8 o 9% de trabajadores que declaran que trabajan menos horas de las que querrían. Y eso también es un déficit que uno debería tratar de recuperar.
Pero entonces, el seguro de paro parcial está vigente hasta el 31 de marzo. Es un instrumento que ha sido elogiado por todos, por trabajadores y por empresarios. Desde octubre en adelante empezó a estar acotado a los sectores más afectados para ir reduciendo un poco el uso del instrumento, porque también si la economía se reactiva y hay más empleo, también es razonable que haya una mayor restricción para el uso de este instrumento. Pero para estos sectores que están muy jorobados, obviamente la idea de la prórroga que ellos están planteando de que no se acabe el 31 de marzo está arriba de la mesa. No está decidido, tenemos todavía un tiempo, porque estamos hoy a 14 de febrero y rige hasta el 31 de marzo, o sea que hay tiempo para tomar esa decisión, pero está en la mesa de trabajo, incluso en un diálogo conjunto con el ministro de Turismo. Tuvimos una reunión con el presidente de la República, estamos analizando la realidad. También las prórrogas del seguro de paro total más allá del año, porque ustedes saben que prorrogar el seguro de paro total se puede, pero hasta el año. Y por un conjunto de leyes que fueron aprobadas, hemos prorrogado más allá del año. ¿Se aplicaría para el sector de agencias de viaje y para También. algún otro? Sí, y hay otros que están vinculados, Los que sí, afectados. que están, yo ahora de memoria no me acuerdo, pero todos los que fueron afectados, la referencia es marzo del año pasado. Bien. En marzo del año pasado, cuando llegó la ola de contagios, tuvimos que restringir, exigirles a ciertas actividades que dejaran de funcionar. Eso significó un golpe muy duro sobre la actividad productiva de esas empresas y sobre los trabajadores. Por lo tanto, para ese sector hemos mantenido estas medidas excepcionales que llegan hasta marzo y que en algunos casos nos están planteando volver a prorrogarlas hasta junio. Bien, los consejos de salarios son todo un tema en Uruguay, ¿verdad? Hay una tradición de consejos de salarios. Se habla de la reforma de los consejos de salarios y obviamente hay posiciones diferentes al respecto. ¿Cuál es la posición del ministerio? Sí, la primera de todas es que nosotros desmentimos pronósticos catastróficos que hacían los que estaban en contra de este gobierno, de que íbamos a dejar sin efecto las negociaciones colectivas, que íbamos a liquidar los consejos de salarios. Bueno, este gobierno no cumplió 2 años de gestión y ya llevamos 2 rondas salariales. O sea, no quiere sopa, 2 platos. Es decir, tuvimos la 8ª ronda en julio del 20 y la 9ª ronda en julio del 21 y ya está planificada la 10ª para julio del 23. O sea que habremos llevado 3 rondas salariales durante este periodo de gobierno. Lo que sí creemos nosotros es que hay que buscar que sea más ágil, que sea más justo. Por ejemplo, yo siempre he tenido como idea clara que en los consejos de salarios muchas veces no, en general negocian los representantes de las empresas más fuertes de cada sector de actividad con los representantes de los sindicatos más fuertes. Y los demás son tomadores de precios, es decir, lo que negocian los más fuertes después se traslada a todo el conjunto. Bueno, estas cosas hay que discutirlas, porque quizás sea bueno que haya algún criterio. Por ejemplo, yo les digo, cuando se define la línea de pobreza, se mide en función de una canasta de alimentos, que equivale más o menos a un IPC, digamos, un IPC de alimentos. Y claramente siempre la canasta de alimentos de Montevideo es más alta que la del interior. Sin embargo, a la hora de negociar en Consejo de Salario no hay división, no hay diferenciación entre Montevideo e interior. ¿Es justo? ¿Es justo que en lugares donde el nivel de vida es más alto y más caro, sean los mismos salarios que en otros donde de pronto el mismo salario rinde más? No sé si me explico. Sí, a su vez, perfectamente. las empresas que están instaladas en el interior, no tanto en el sector rural, en el medio urbano. Sí, más en el área comercial o en la pequeña industria. Que tienen menos mercado, menos ganancias, menos rentabilidad, tendrían que pagar los mismos salarios que pagan los comercios de Montevideo. Esas son cosas que hay que discutir, sin problemas, sin dramas. También hay que discutir un procedimiento, un protocolo preestablecido para lo que se llaman los famosos descuelgues, que es que si una empresa está mal, está jorobada, muchas veces pide a ver si puede quedar excepcionada de los acuerdos que se hayan realizado durante un cierto periodo. Bueno, pero eso no está regulado, entonces depende mucho de la discusión, de la pulseada, y no está bien que sea así. Entonces, establecer reglas de juego para esas cosas, yo creo que va por ese lado. En síntesis, Consejo de Salarios para adelante, por supuesto, modernos,
puestos al día, ayornados y que sean más justos. Nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle de la informalidad, ¿no? Que quedó un poco al descubierto con esta pandemia, situación que viven miles de uruguayos actualmente en nuestro país. Hay un proyecto de ley que está vinculado con el Partido Nacional que apunta a las agencias de empleo, pero independientemente de ese proyecto, el tema de la informalidad, ¿cómo se está trabajando en el Ministerio de Trabajo? Nosotros encontramos una sorpresa con la informalidad. La informalidad en Uruguay hasta la pandemia era 25%. Y el dato de diciembre de este año, pero los datos permanentes de durante el 2020 y 2021 fue que la informalidad bajó porcentualmente. Está entre el 22 y 23%, incluso el dato de diciembre de 21,7%. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque en realidad en los momentos de crisis en el mundo en general aumenta la informalidad. Y nosotros tenemos una tasa de informalidad mucho más baja que el resto de América Latina. El otro día estaba en un Zoom con gente del Parlatino y contaba cuál era la informalidad uruguaya. Pues habló una diputada ecuatoriana y decía en Ecuador el 70% son informales. Sí, bueno, Uruguay tiene otra, con lo mejor, ¿no? Por suerte, claro, por suerte nosotros tenemos otros indicadores mucho más positivos, pero que han mejorado en el sentido de que han bajado. Por dos razones, una buena y una mala. La mala es que probablemente haya informales que salieron del mercado del trabajo por el tema de la pandemia. Y un dato a favor de eso es que la informalidad tiene incluso más baja entre mujeres que entre hombres, que puede estar vinculado al cuidado, es decir, a que por la clásica distribución cultural de tareas, las mujeres hayan estado más exigidas a quedarse en el hogar en tiempos de pandemia. Entonces, esa es la mala noticia, digamos. La buena es que también se ha encontrado alguna evidencia de que, por lo menos en algunos sectores sociales, la pandemia llevó a que mucha gente dijera yo me voy a formalizar porque veo que el formal tiene seguro de paro, que tiene subsidios para monotributistas. Las protecciones que surgieron y todo lo que quedó al descubierto en la pandemia. Entonces, eso podría ser una de las Son causas. los dos componentes al mismo tiempo. Resultado, tenemos menos informalidad que antes. ¿Es una cosa satisfactoria? No, tenemos que seguir trabajando porque hay que seguir encontrando caminos para que el trabajador se encuentre con posibilidades de formalizarse. Ministro, tenemos que despedirlo. La verdad es que nos quedaríamos hablando un rato más largo porque tenemos un montón de temas que nos quedan muchos temas. Nos quedaron guardados. Imponente, pero bueno, por lo menos algunos pudimos abordar hoy. Exactamente. Así que bueno, de repente lo invitamos en otro momento. No, encantado. Muchas gracias por su tiempo. Que anden bien.